Bueno, vamos a ver un tema que, como ven, lo titulo La triple línea de la creación. O sea, no hay que confundir con los tres universos. Evidentemente los tres universos todo forma parte del conjunto y todo está interrelacionado, pero aquí a lo que me vengo a referir son a los tres grandes caminos que, una vez ya iniciado el proceso de configuración del biplano base, y una vez del biplano base ya se entra en la tercera dimensión, en el volumen, que es el universo en el que estamos contextualizados, pues ¿qué caminos, cómo y por qué, porque es un esquema, siguen los procesos naturales de la espiral genética del universo, del proceso matemático ondulatorio ascendente interdimensional a través de los conos de rotación que venimos explicando? ¿Qué caminos matemáticos sigue? ¿Con qué preferencias? ¿Por qué? Y veremos las tres grandes líneas. ¿Por qué aparece la energía oscura y los neutrinos? ¿Y qué es? La línea central de la materia oscura y los quarks. Y luego fotones, materia, el COU, la unidad contextual central, que es la parte compactada de la tercera y la quinta dimensión, y el halo fotónico, y después el toroide magnético hasta la séptima dimensión. Esos tres caminos, esto se configura, pero hay unas facilidades y unas facilidades es un error, perdón, unas probabilidades matemáticas mayores en unas líneas que en otras, y lógicamente esto hace que haya más energía oscura, más materia oscura, que no energía ondulatoria visible o contextualizable para nosotros, fácilmente de observar. No es que la energía oscura no esté y no sea real. Miren si es real, es la que causa la gravitación, el electromagnetismo, la que forma lo que lo forma todo, partiendo desde el biplano. Pero nosotros, que somos entidades que pensamos y estamos estructuradas en tres dimensiones, el primer universo y el segundo lo podemos comprender, pero directamente no lo captamos, y esto hace que nos dé la sensación de que no existe, lo que no es real, porque si no existiera el primer universo ni el segundo, no existiría el tercero, donde estamos nosotros. Bueno, vamos a ver lo que quiero decir. Fíjense, vamos a ver los esquemas conceptuales base de las tres grandes líneas primigenias del inicio de la creación. Voy a poner esto en visión web, porque de esta forma lo veremos mejor. Y tenemos más texto, así tenemos más texto a la vista y más fácilmente, y no tenemos que subir y bajar tanto. Tendré que subir y bajar, pero bueno. Aquí hago una pequeña sucinta explicación, ahora lo veremos, pero antes de aquí voy a explicar sucintamente la línea general de la relación 7, comprenderán por qué. Vamos a ver las tres grandes líneas base primigenias y sus factores guía: el factor tangente, el factor seno, el factor spin, el factor expansión y el factor inflación-compactación. Son los 5 factores que rigen, junto con las bases exponenciales, esos tres grandes caminos, tres grandes líneas. La línea de neutrinos y fotones, pero esta palabra fotones, también hay fotones aquí y también hay fotones aquí. Estos fotones son los fotones que, a ver cómo lo digo, es la base expansiva en un plano de la segunda dimensión, es la energía oscura. La energía oscura tiene una base ondulatoria, pero en un plano. Esta línea de neutrinos y fotones, que ahora verán, fotones de la segunda dimensión, no los de la sexta dimensión, los quarks y la materia oscura, esto aquí sería neutrinos y energía oscura, que es la ondulación de la segunda dimensión.
que es lo que crea la gravitación y es la base, junto con la séptima, como veremos, del electromagnetismo. Los extremos se tocan, los extremos de la espiral se tocan, la séptima con la primera. Bueno, la segunda línea es la de los quarks, spin 2 tercios, y el protón, la línea del protón, neutrón, electrón, los QOUs, las unidades de compactación ondulatoria, la materia visible, que lo que nosotros entendemos como materia realmente, como partículas, que es energía. Ya saben que no piensen nunca en una partícula como algo distinto de la luz, es luz compactada, y en relación a la luz tiene un gran nivel de compactación y aparentemente parece algo duro, y que nosotros aquí podemos atravesar esto y que aquí no haya nada, pero es una apreciación subjetiva. Aquí hay grandes ondulaciones de larguísimas longitudes de onda cuyo grado de compactación es indetectable para nosotros, que no quiere decir que una cosa no la puedas objetivar, no quiere decir que no esté. A veces no tiene los medios o la falta de comprensión. Por ejemplo, el magnetismo, el toroide magnético, ¿dónde termina el campo magnético? No tiene fin. O sea, una cosa es que, digamos, bueno, a efectos prácticos, el campo magnético de la Tierra llega a tantos millones de kilómetros, y a partir de aquí prácticamente es indetectable, cierto. Pero el campo magnético, que es la corteza, la parte periférica de ese campo magnético, es una esfera, pues ¿dónde termina? Termina en el infinito, donde termina el universo, en la séptima dimensión. O sea, cada vez el gradiente es el grado de compactación es menor, pero esta curva perfecta es la séptima dimensión, y el toroide magnético, la parte final, entra en la séptima dimensión, se reconfigura en una línea y vuelve a iniciar el proceso. Por esto hago un inciso ahora, porque me estoy desviando un poco del tema, pero es importante. Es importante esta desviación, lo que estoy diciendo. O sea, cuando decimos que en las leyes de la termodinámica, que se tiende a la entropía, y como entropía ya decimos se ha perdido el orden, la estructuración, y se pierde energía en calor o en partes aparentemente no organizadas o no tan organizadas, y hacen una energía indetectable. No es cierto. Esta energía de bajo nivel de compactación, pero que en cantidad absoluta es la misma, porque el proceso de compactación y de inflación es bisimétrico. Lo que se multiplica por un lado, a un lado del plano, se divide al otro lado del plano. Si una longitud de onda tiene una longitud 1000 millones de veces mayor que esto, sea esto lo que sea, al otro lado es 1000 millones de veces más compactado para compensar, y en el infinito esta cantidad de energía infinitamente dividida, y por lo tanto unitariamente de pequeña energía, pero infinitamente multiplicada por infinidad de partes, es igual al total de la parte compactada. O sea, el universo tiene, podríamos decir, que se divide en dos partes energéticamente, cuantitativamente, bisimétricamente iguales cuantitativamente, no volumétricamente, y toda la energía compactada, que es lo que decimos, lo que nosotros objetivamos, incluso la luz, el campo magnético en su parte más contextualizada, donde ya podemos con dos imanes comprobar que hay algo elástico que nos impide acercar dos imanes por el mismo polo, y comprendemos, no lo saben entender, pero se dan cuenta ustedes de que hay una cosa, hay algo real. No se ve, no se toca, pero mueve los electrones en un solenoide, genera electricidad en una dinamo, o sea, empuja los electrones, los mueve. O sea, hay algo, algo más compactado, pero si algo más compactado se va descompactando, es lo mismo, y mucho más inflacionado en cantidad total, es lo mismo, es la misma. Y esta cantidad que ya está desestructurada, que parece que no sirva,
entra otra vez en la primera dimensión y vuelve a contextualizar un plano y otra vez. O sea que estamos en el tercer universo de una serie de 3 universos: el unidireccional, el bidimensional plano y el tridimensional un volumen. ¿Verán por qué digo todo esto? Bueno, pues aquí tenemos estas 3 grandes líneas. Aquí hay unos factores que simplemente leyéndolos ya se ve lo que vamos a buscar, pero explicaremos un poco el porqué, o sea, lo que viene a representar cada uno. Y aquí están los esquemas de la compactación, que ahora los comentaremos. Y aquí el famoso triángulo, el triángulo pi, e, phi, en el que se pone en evidencia que la bola, la parte el núcleo de compactación de la materia, el número que está en la fórmula de Euler a través del número E, se puede esquematizar, representar y demostrar su generación a través de pi y phi, a través de este triángulo que ha salido en muchos temas y que es la base de la comprensión de la estructuración del universo. Y luego esta triple relación del factor de expansión raíz de 5 menos 1, del 1,4 del magnetismo, lo verán por qué, y verán que E realmente es el factor de expansión del magnetismo por pi dividido por phi, o lo que es lo mismo, el biplano base por el ascenso interdimensional en función de un ángulo de 36, que es raíz de 5 menos 1. En este caso, E es el E que ustedes conocen, de 2,71, 82, 81, 82, 84, clásico de cuando n en la fórmula de Euler tiende a infinito. Digo esto porque en muchos temas básicamente nosotros nos estamos refiriendo al valor de E cuando n es 5. Cuando n es 5, E es 2,48832. 2,48832. Pero aquí no, aquí me refiero al valor total, porque estamos hablando de la interacción con el campo magnético final, que es el toroide final, y con el ascenso. Por lo tanto, estamos hablando de las relaciones finitas, máximas y finales del proceso. Bueno, vamos a ver. Aquí les he puesto una pequeña explicación y digo, sabemos ya que el primer universo es la línea, primera fracción, dimensión. La primera dimensión es una línea. Aunque a ustedes esto les pueda parecer, no, perdón, el primer universo es unidimensional, quiero decir, un universo unidimensional, eso no tiene sentido. Sí, tiene sentido, porque no sabría ni cómo hacerme entender para explicarlo, pero no duden de que esto es así, y a través de lo que vamos viendo, por lo menos matemáticamente irán viendo que tiene que ser así, ¿eh? Por lo menos, si no lo captan, no lo ven tridimensionalmente, por lo menos, o monodimensionalmente, por lo menos verán que lo que les digo es cierto. Entonces, ¿cómo se inicia todo? Esto se explicará en detalle y mucho mejor, más completo, en el tema que hemos citado alguna vez, que aún no hemos hecho, que es el MIP, el movimiento inflacionario transposicional del inicio de la creación. Pero aquí tengo que citar unos conceptos, porque si no, no puede hacerme entender en lo demás. Fíjense, el universo se genera un movimiento vibracional de un punto. Imagínense, como hemos dicho muchas veces, no piensen en antes y después, porque si empezamos diciendo ¿qué había antes? Ya ponemos el concepto de tiempo, y aunque les parezca también muy extraño, a ver, ustedes me tienen que perdonar, pero yo entiendan que les estoy diciendo la verdad y que estoy intentando hacerles entender algo totalmente distinto, porque si no, les va a ser muy difícil. Ahora, por ejemplo, sé que salió hace pocos días en los medios de información que en Silicon Valley, un grupo importante de físicos y de técnicos
que ya habían cuestionado hace tiempo el Big Bang, porque es evidente que el Big Bang es una tontería. El Big Bang tiene de cierto que todo que viene de un punto, esto sí, pero que estuviera nada comprimido y que explotara y se expandiera y que esta energía base es la que hay y cuando se termine esta energía no hay nada. Esto es una tontería. Ellos también se han dado cuenta y que están pensando que nuestro universo, por fin, y esto a mí me complace, no saben cuánto, por fin un grupo importante de personas que demuestran pensar se han dado cuenta de que este universo tiene que venir de algo que había antes. Pero el problema es que siguen diciendo ustedes antes había algo. No, antes no, ni antes ni después. No hay antes y no hay después. Es un proceso matemático y hay un orden secuencial matemático que de alguna manera da un efecto de ordenamiento de las cosas. Pero esto no quiere decir en absoluto que haya el tiempo, porque ustedes conceptúan el tiempo como una dimensión sobre la que se pueda uno trasladar. Ustedes se pueden trasladar adelante y atrás. Nos podemos trasladar izquierda, derecha, o arriba y abajo, y basta. Y además, por relaciones angulares. El concepto de línea recta tampoco es exacto, porque una línea recta no es más que la cuerda de un arco. Una línea recta es una línea recta. Como he dicho muchas veces, una línea recta es una cuerda, es la cuerda de este arco. Cualquier línea. Y nosotros, si el ojo está aquí, el ojo, nosotros vemos esto, la proyección, la curva, no la vemos la proyección de esta curva sobre un plano que viniera así. Y vemos esta proyección, vemos esto. Y decimos, tanto, no, pero esta es la cuerda de este arco. Por lo tanto, si digo generatriz 5, quiero decir la quinta parte de la unidad, o sea, 360 dividido por 5, que es 72. Cuando decimos un radiovector, el radiovector realmente es la cuerda de un arco. O sea, todo es interrelación angular. El concepto de línea no existe en la realidad contextual del universo, aunque les parezca que sí. Pero no es verdad. Si ustedes intentan moverse en línea recta, como de la forma que interpretan los viajes espaciales y cómo quieren trasladarse a través del espacio, pues ¿qué pasa? Que es lento, muy lento, porque se mueve. Lo máximo que puede hacer es moverse con el lentísimo movimiento de expansión natural, de entrada y salida de la energía. Y hay que entender de que si por una parte vemos que el universo tiende a la entropía y que se desordena, y si esta energía ya no es utilizable, ya no es energía, y nosotros seguimos estando aquí y todo sigue funcionando, es que por algún sitio debe seguir entrando energía. La energía que sale por la séptima dimensión, en función de 7, como veremos ahora, entra a 7 unidades, 7 a 1, de la primera a la segunda, contextualiza el plano, y el plano se divide en 3 partes y contextualiza la esfera. Aquí se organiza en forma de materia y toroide fotónico, toroide magnético, otra vez a la séptima y vuelta a empezar, y hay un feedback entre el tercer universo y el primero y el segundo y el segundo y el tercero. Por esto las leyes de la termodinámica, que están bien conceptuadas, si nuestro universo fuera un cerrado, no es un cerrado, nuestro universo está abierto por abajo y abierto por arriba, y hay un mecanismo fantástico, precioso, preciso, de entrada y salida de lo que decíamos, energía, que es ondulación. O sea, todo lo que hay aquí es ondulación, porque es la ondulación la que fracciona
la línea la que fracciona el plano, y la ondulación plana fracciona el plano en 3 partes y se crea el volumen. Bueno, entonces aquí imagínense pues que lo que les estaba diciendo, que no hay volumen, no hay nada. Ustedes imaginan un punto, pero un punto lo tienen que comprender que es como una línea, como una recta vista. Un punto es esto, esta línea, y una línea es una dirección. Si este punto está aquí, puede moverse hacia aquí a partir, y puede moverse hacia aquí. Por lo tanto, lo que en un plano, ya puede ser ondulatorio, por lo menos en un plano, en 2 dimensiones, aquí solamente es una vibración. En el universo todo vibra, porque una ondulación es una doble vibración, así y así. Y la ondulación en 3 dimensiones es vibración así, y el tercer plano, vibración así. Y también en esta ondulación no solamente hace así, sino que además va hacia el fondo, hacia aquí, o sea, es en una espiral. Primero la línea, el punto se mueve, si está aquí, es la línea. Lo verán porque se mueve el punto y tal. Esto genera una bipartición, ahora lo explicaremos, de la unidad, y genera el plano, y en el plano ya se mueve así, pero después vibra así y así, pero después vibra en así y así, en los tres planos, y es una espiral, y es un cono, lo que hemos dicho tantas veces, el cono de expansión. Bueno, vamos a ver, vamos a ir despacio y aclarando las ideas, porque no es fácil, es un tema que es básico para comprender todo lo demás, y en sí empieza y no llega a ninguna, o sea, empieza en unos conceptos y también en otros conceptos. Aquí no vamos a fabricar nada con esto, pero sin esto no se fabrica nada. Entonces se genera el universo lineal, la primera fracción dimensión, por el movimiento vibracional de un punto en los 2 sentidos posibles de esta única dirección, con recorridos siempre diferentes a cada lado del punto de inicio del movimiento vibratorio unidireccional en los 2 sentidos de esta dirección. Si el recorrido de la vibración fuera simétrico, que se moviera esta distancia A para aquí y A para aquí, fíjense que yo nunca pongo números negativos, no pongo menos A, porque luego me puedo confundir y restaría. En un universo no se resta nada, ¿no? La energía está a un lado del plano, a otro lado del plano, en un sentido y en otro, pero aquí no se resta nada. Esto es otro error fatal en las ecuaciones, cuando nos inventamos el número i, y el número i lo que hace es tergiversar totalmente los resultados, que luego nos conducen a interpretaciones absurdas. Si se moviera igual a un lado que a otro, A menos A es igual a 0, y A al cuadrado menos A al cuadrado es igual a 0. Esto no generaría nada, pero lógicamente este punto, cuando empieza a moverse a recorrer una distancia, y si el total del recorrido, vamos a decir que es este, vamos a decir que este punto máximo puede llegar hasta aquí y al otro lado hasta aquí. Cuando está aquí, en cambio aquí tiene todo esto, y esto es el todo. Cuando está aquí, el todo es esto.
Cuando está aquí, el todo es esto. Y en aquel momento, ya la diferencia es cero, no crea nada más, vuelve para atrás. Pero siempre son dos partes diferentes. Este trozo y este. O este trozo y este. Dos partes diferentes. Ustedes vayanme siguiendo y verán a dónde quiero ir a parar. Aquí yo lo pongo. Si el recorrido de la vibración fuera simétrico a cada lado del punto, que fuera siempre igual, no habría diferencia de magnitud entre los dos recorridos y la diferencia entre ellos sería cero. Bueno, y no se generaría cono de expansión, por lo que no se generaría el biplano base, que es el segundo universo bidimensional. Este proceso tiene los siguientes parámetros. Fíjense. En la línea, la longitud de esta línea, aunque sea una línea, ustedes dirán, oh, es una línea recta, y usted me pone 2pi por 7, sí, vale, pero el recorrido es 2 por pi por 7, o también podría ser 0,7, o podría ser 70, o podría ser 0,07, o sea, 7 por 10 por 100 por 1000, o 7 dividido por 10 dividido por 100 dividido por 1000, o sea, en base 7, en base 7. Pues esta línea, que es la primera dimensión, pero que también verán que es la séptima dimensión, también es una línea. Cuando, vamos a decir, ha recogido toda la energía de nuestro universo, la que va saliendo a través de la luz y luego del magnetismo, entra en la séptima dimensión, en la 1, y vuelve, y es una línea con unidades de 2 por pi por 7, en múltiplos de 7. Bien, tenemos que esta línea es como magnitud 2 por pi por 7. Bien. Y genera el biplano. El biplano. Biplano porque divide el plano en dos partes, y esas dos partes son la que ahora verán el porqué, cuando explique el otro comprenderán el porqué del biplano. Pero son dos planos iguales. Pues el plano es pi r2. Si aquí el radio es 7, pero genera la primera dimensión, genera la segunda, y de momento el radio es 1. ¿Cuántas veces cabe pi r2, o dos veces pi r2, en 2pi7? Si R es 1, si R es 1 y R es 7, evidentemente 2pi por R2, perdón, por R2, como R es 1, es 2pi. Y 2pi por 7 es 2 por pi por 7. La relación es 7. La relación es 7. Ya, bueno, pues que usted pone un 7 aquí, pone un 1 aquí y se lo monta como que va. Ven y ya verán el porqué. O lo que es lo mismo, lo que he dicho aquí, 2πr si R es 7 por πr2 si R es 1 es 14. O también, si hubiéramos dicho que decía en lugar de 7, 0,7, 1,4. ¿Y 1,4 qué es? Ya tenemos un tema desarrollado que les irá bien para comprobar esto.
en este tema hemos hablado de los transformadores. Transformadores eléctricos. Bueno, y en los transformadores eléctricos ustedes saben que la potencia de un transformador viene dada por un factor máximo 1,4. 1,4, que es el magnetismo, que es el 1,4, que es la velocidad de entrada y de la energía magnética y fotónica final en la séptima dimensión, y la que entra para que el proceso se mantenga uniforme es la que vuelve antes, la que sale, a ver, la que entra en la séptima dimensión. Como la séptima dimensión es la primera, es una línea, es la misma que tiene que ir pasando otra vez de la primera a la segunda, y es el factor 7. En un plano es 7 en otro, 2 por 7, 14, o si es 0,7, 1,4. Y el 4,44 por 1,4, el factor del magnetismo 4,44 es 6,216. Y todo eso está explicado allí, mírenlo allí, porque si me pongo a explicar esto, no acabaremos de explicar esto. Pero este tema tendrían que apoyarse también, leer este y leer el de transformadores eléctricos, que está en la web, en el bloque 2. En el bloque 2 buscan transformadores eléctricos, hay un tema, y allí lo veo. Bueno, pues ahí se queda esto aquí, o sea que entra por cada 2pi7, 2pi-r siendo r7, o 2pi07 es igual, al final la relación es de 14 o de 1,4 entre lo que entra y cada uno de los planos. Cada uno son 7 planos pi-r2. Vamos a ver qué es el factor del magnetismo, que es la energía, el electromagnetismo, y verán como la gravedad es en función de 2 y el magnetismo es en función de 1,4. Vamos a ver ahora lo que hemos dicho muchas veces del fraccionamiento de la unidad. Tenemos aquí una línea, vamos a decir que esto es A, que esto es B, esto es 1, y por lo tanto A más B es igual a 1, y A2 menos B2, sea cual sea la magnitud que den ustedes aquí, es igual a A menos B, A menos B, por el todo. Y el todo en este caso es 1, por lo tanto es A menos B. Bien, fíjense un momento, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Vamos a decir A, B, vamos a decir que esto es C. No, perdón. Esto es C. Pues A2 menos B2, esto sería, bueno, es C. Fíjense cómo realmente cuando hacemos esto de aquí es una forma de decir el teorema de Pitágoras, pero mucho más completo aquí que aquí, porque aquí ustedes me dicen, a ver,
la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado es igual al otro cateto al cuadrado, que es c, pues raíz de c al cuadrado, a, b, c. Vale, ya está. Y para ustedes son números esto, y no se dan cuenta de que aquí está la explicación del inicio de la creación, porque realmente el teorema de Pitágoras lo tienen que ver así, no así. Esto numéricamente es cierto, esto es innegable, pero ahora verán el porqué. Fíjense, decimos A y B. A cuadrado es esto, B cuadrado es esto. Por lo tanto, A cuadrado, aquí ponemos B cuadrado, esto es A cuadrado. Esta diferencia resulta que esto es A, ¿no? A, y esto es B, es esta diferencia, o sea, A2 menos B2 es igual a A menos B. Si A menos B yo pongo la B aquí, es esto por el todo. Por lo tanto, esto por el todo. ¿Entiende? O sea que todo esto si esto es A menos B y esto es el todo, si esto es A2 y aquí está B2, esta diferencia es esto, y esto es una superficie. O sea que las diferencias cuadráticas de una línea nos dan una superficie. Y ahora vean, hemos dicho A cuadrado, o sea, A B, esto sería A cuadrado, esto sería B, esto sería lo que hemos dicho, la diferencia, esta línea, así. Pongámoslo bien, esta línea está aquí, realmente yo la he dibujado aquí, pero está aquí. O sea, esto es esto, esto es A menos B, y esto es el todo, A menos B por el todo. Esto es el cono de expansión y la otra mitad al otro lado, o sea, esto y esto es esto. Y este proceso estaría a este lado y otro igual a este lado. Los dos cuadrados. Ahora vamos a verlo en triángulos y lo verán más claro.
he dibujado un cono porque un rectángulo, yo puedo hacer la diagonal y esto es la mitad, pero si pongo aquí la mitad y hago dos conos, esto es igual que esto y esto es igual que esto, ¿eh? En este caso no son conos, sino que son triángulos, porque hemos pasado de la línea al plano. Pero cuando hagamos del plano al volumen, eso será un cono. Vamos a ver primero en el triángulo. En el triángulo pasa lo mismo, fíjense. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí habría otro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo son 180 grados. 180 grados es media esfera. Y este sería la otra media esfera, la proyección sobre un plano de las generatrices de esta esfera. Ahora lo veremos. Esto media esfera y este la otra media esfera. Esto es alfa, el ángulo mayor, este es beta, el ángulo menor, y pasa igual. Ustedes ven que alfa cuadrado, o sea, alfa más beta igual a 90. Alfa cuadrado menos beta cuadrado es igual a alfa menos beta por 90, porque eso es el todo. En trigonometría esférica, si cogemos un triángulo rectángulo, esto es el todo. Y alfa menos beta, si nosotros aquí hacemos la perpendicular y hacemos la diagonal, que es la hemos puesto aquí, pero la resultante es esta, esto es alfa menos beta, que es el cono de expansión. Y al igual, pues alfa al cuadrado menos beta al cuadrado es igual a la diferencia por 90. En este caso, este ángulo por 90 grados, o sea que un plano, imagínense un plano aquí que gira alfa menos beta grados, imagínense un plano perpendicular a esta pizarra y gira, por lo tanto, y base por altura es un volumen. Volumen. Base por 90, base por altura es un volumen. O sea que de la línea hemos generado dos triángulos, o sea, un triángulo en un lado, otro un triángulo en otro, y hemos dividido la unidad en tres partes, y en el plano hemos generado un volumen. Ahora vamos a poner un ejemplo. Tengo la chuleta preparada aquí para no equivocarme, que lo que esto hace quedar mal. Y vamos a verlo en el hexágono. Nosotros tenemos, por ejemplo, podría ser el pentágono, puede ser cualquiera, pero por ejemplo el hexágono. Tenemos que estos son 60 grados. Si esto es 6, esto es 3. Porque en el hexágono, el radio, entonces la cuerda,
es igual al radio. Cuerda igual al radio. Por lo tanto, esto es media cuerda, por lo tanto, eso es 3. Bueno, ahora fíjense. Tenemos 3 y 6. Vamos a hacer... A ver si me explico. Ahora cuando veamos las bases expansivas y cuando veamos la compactación, fíjense que siempre lo presento en forma de triángulo. Esos son 180 grados y esos son 180, a un lado o a otro, a un lado o a otro. Y el todo, esto me había olvidado y ahora si no digo esto no entenderán el resto. Antes decíamos el todo es el 1 o el todo es 90 grados, vale. Aquí ahora cuando veamos estas bases expansivas o de compactación, verán que el todo siempre es la hipotenusa, que es el radio, con un cateto. La hipotenusa más un cateto, el que está opuesto al centro del radio donde está el radio de giro, en este caso es 3. En este caso en raíz de 5 más 1 sería el todo. Raíz de 5 más 1 sería el todo. Pues aquí el todo es igual a 6 más 3. Entonces esto sería A y esto sería B. Y A2, 36, menos B2, B2 sería 9. Y por lo tanto, A2 menos B2 igual a 27. Ahora les diré un inciso. Fíjense que 27, si lo dividimos por 10, es 2,7. Y si nosotros tenemos el número pi que es, esto es 3, si esto es 0,14, 15, 92, 6, 5, 4, este ángulo es 2,7 grados. 2,7 grados, que es el ascenso. Bueno, ahora, porque es en relación de pi. Bueno. Pues A2, 36 es A2, B2 es 9 y la diferencia es 27. Muy bien. Vamos a ver las tres magnitudes. Fíjense, 36 más 9 más 27 son 72 grados. La quinta parte de la unidad. La quinta parte de la unidad. La quinta parte de 360 grados. Vamos a poner aquí que 36 menos 9, A más B por A menos B, A más B por A menos B. Bueno, si sumamos las tres magnitudes que vienen de aquí, recuerden, del hexágono, fíjense que son 72 grados. Muy bien. Vamos a ver esto en la esfera de 360 grados que representa. Si nosotros los 360 grados de la esfera
los dividimos por 72, evidentemente es 5, la quinta parte de la unidad. Y me dirán, bueno, ¿y qué? Ahora verán el qué. Fíjense. Dividimos por 72 es 5. Hemos dividido por 72. Sí, o sea, 72 veces 5 es el total, ¿no? Vale. Divididos por 72. Si 5, ¿qué es esto? Lo multiplicamos por 36, nos da 180 grados. Por lo tanto, si tenemos una esfera, estos son 180 grados. Ahora multipliquemos los otros dos, 39 y 27 son la otra mitad, por lo tanto, multiplicando por 5 entre los dos tendría que dar 180, y fíjense, 5 por 27 es igual a 135, y 5 por 9, o sea, esos son grados, representa 45 grados. Y 135 dividido por 45 es igual a 3. Una, dos, tres partes. O sea que la mitad de la esfera por un lado y las tres partes por la otra parte, ¿vale? Y si ahora esto lo hiciéramos, esto lo hemos hecho en, esto era el hexágono. El hexágono, hemos hecho este triángulo. Si hacemos esto igual en el otro triángulo, nos saldrá exactamente lo mismo, pero 180 a este lado y las tres partes. Si juntamos el proceso, porque esto es media esfera y esto es media esfera, y esto nos sale, las tres partes son las tres partes, los tres son las tres partes, y estos serán estas tres partes. Si juntamos los dos tenemos y media esfera y media esfera, media esfera y media esfera, ¿vale? O sea, cómo se reparte en el hexágono. Si hiciéramos el pentágono podríamos hacer lo mismo, o sea, haríamos el pentágono, tendríamos esto aquí, eso sería 72, y haríamos el mismo proceso, saldrían otras cifras y nos saldría el cuarto, porque estaríamos en una línea inferior. Bueno, o sea que ahora podemos ir un poquito aquí y les digo, el 1,4 es el factor de la, volvemos otra vez al 2pi por 7 y al 2πr2, Bueno, el 1,4 es el factor de la potencia de la inducción magnética en los transformadores, ya que es la potencia con que la séptima dimensión, que es el magnetismo, o sea, el último toroide, la parte final del toroide de la estructura inflacionada del proceso que estudiamos, es el toroide magnético, pero es un espacio topológico simplemente continuo. Simplemente continuo, es un compacto, un cerrado acotado, no tiene un agujero, no es un dono, es una esfera.
con dos planos en el centro. Pues bien, el 1,4 es el factor de la potencia de la inducción magnética en los transformadores o cualquiera, una dinamo, una magneto, en fin, ya que es la potencia con que la séptima dimensión, que es el magnetismo, que la parte final del proceso de ascenso interdimensional entra de nuevo en la primera dimensión y se reinicia todo el proceso. Y entonces se produce este proceso a través de esas funciones que ahora veremos aquí. Una vez se inicia la configuración de esa segunda fracción dimensión, en los parámetros que acabamos de exponer de 2 por pi por 7 y 2 por pi por r al cuadrado cuando r es 1, estos vectores generarán, como veremos, a su vez, el radiovector generatriz raíz de 2, que es a lo que vamos ahora. Y entonces se inicia ya la segunda dimensión, que se fracciona y aparecen las tres dimensiones. Y este proceso que hemos explicado un poco aquí, lo mejor que he podido, o lo menos mal que he podido, discúlpenme si lo he hecho mal, genera esas tres grandes líneas. Y ahora vamos a ver, un poco con sentido común, el porqué. Fíjense, aquí tenemos el esquema del fotón. Y aquí tendríamos el del neutrino, que ahora lo veremos. Vamos a ver. Por lo tanto, ahora pueden entender que ese proceso de generatriz siempre son estos dos que generan ese factor de expansión, que se expande. Por lo tanto, para poder explicar esto, vamos a explicar, a recordar para quien ya lo sabe y a explicar para quien no es la primera vez que ve esto, los factores de expansión. Fíjense, si aquí tenemos, dejemos el neutrino de momento, y vayamos al esquema del electrón y del protón, que es el conocido que tenemos, eso sería el pentágono. Bueno, no sería exactamente el pentágono, pero sería la estructuración del COU, de la unidad compactada central, representada por la proyección de las dos generatrices 5, 3 y la resultante 4, que es en lo que se expande, y la expansión sería de 2,4, que es la altura. La expansión sería 1,4 y la compactación sería 2,4. O sea, si ustedes multiplican 3 por 4, 12, dividido por 5 es 2,4, y 3 más 4, 7, dividido por 5 es 1,4. O sea, la expansión siempre es un cateto más otro, la suma de los dos catetos dividido por, o sea, el cateto generatriz más el cateto resultante dividido por el radiovector generatriz, o bien, si es expansión, es el cateto generatriz por el cateto resultante por, pero no más, sino por, dividido por el vector generatriz, que es la hipotenusa siempre en ese tipo de proyecciones. Todo esto se pone en evidencia en el triángulo base de todos estos procesos. En un momento voy a sacar esto de aquí porque tendremos un poco más de espacio. Fíjense que tenemos este triángulo, voy a dibujar aquí para facilitar. Vamos a ver.
este triángulo no es exactamente rectángulo, estos son 89, y si aquí hacemos, aquí está muy bien dibujado la altura, vemos que, bueno, perdón, esto es E, esto es pi y esto es phi. El triángulo pi, phi, E, lo que ya demuestra que E es consecuencia, lo que les decía, de pi y de phi. Pi y phi, o sea, pi más phi sería el todo en este caso, y E sería casi el cateto. Hay una pequeña variación de 1 grado porque esto es la diferencia que permite el movimiento más 1 menos 1 más 1 menos 1 al inicio del proceso, que genera toda la creación. Si esto fueran 90 exactos, pi, phi, E no crearían nada, ¿eh? Y entonces, si nosotros tiramos la perpendicular, esto es 1,4, que está dibujado aquí. Y fíjense que aquí les pongo 1,2, que es este de aquí, 1,2, y aquí este es 0,7. Lo que yo les decía antes, aquí arriba, al principio, de que esto es 7, pero podía ser 0,7. O sea, a ver, en los conos de expansión, la magnitud absoluta puede ser 0,7 la expansión, o puede ser 1,4, o sea, puede ser 7, o sea, por 10, o puede ser 70 por 100, pero el ángulo siempre es igual. En este proceso rotacional ascendente, el ángulo, la relación angular y el momento angular siempre es el mismo. Relación angular y momento angular es el mismo. Por eso la velocidad de la luz nos parece que es constante. Pero las magnitudes absolutas sí que pueden variar, y según la dimensión en que estemos, decimos que es 2 por pi por r, pero r puede ser 70, 7, 0,7, 0,07, dependiendo de que sea aquí, 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 aquí. La relación es 7. Lo importante es que la relación es 7 a cada lado, y al ser a cada lado, pues si esto es 7 o 7, pues aquí será 7 más, serán 14, y si es 0,7 será 1,4. Y entonces ven que en este triángulo que expresa todo el desarrollo de la bola, de la compactación y de los procesos expansivos y de compactación del universo, salen todos los factores. El 1,2, que es el nivel de compactación. Hay 12 niveles de 1,2, 1,4, 0,7, o bien 7, 14, 12, depende, que es el factor de inflación, compactación, y eso es el de expansión, y el de compactación es 1,2 o 2,4 si contamos hasta el doble, que es más el 1, que es aquí, Bueno, en esta relación vemos como también el número E es igual al 1,4 por pi por phi, como consecuencia de esto. O bien también, recuerden que hay el triángulo 36 grados,
si esto es la unidad, esto es raíz de 5 menos 1, y si aquí tuvieras los conos de expansión, ascenderían rotando la ondulación, va creando la ondulación, esta ondulación ascendente iría rotando con un ascenso de 36 grados, y aquí estaría el biplano. Por lo tanto, el biplano por 36 genera E, o también que es lo mismo que 1,4 en relación de pi y de phi. Bueno, aquí tenemos esto expresado aquí. Vamos a ver, si tenemos que sea el triángulo 3, 4, 5, 3, 4, 5, es aquello que decimos de que la unidad yo la multiplico por 1, si esto es el 1, por n, en ese caso es por, por n, y aquí divido por n, y el total es 1 por n, que es esto, más 1 dividido por n. Esto sería el total. O sea que si esto, por ejemplo, es 3, esto es 1 dividido por 3. Y si esto es 4, si esto es 4, eso es 1 dividido por 4. Y si esto es 3, eso es 1 dividido por 3. Y saldrían a cada lado, si este es el triángulo 4, 3, 5, pues claro, aquí 4, 3, 5, pues esto es 1, lo hago más grande porque si no se ve, 1 partido por 4, 1 dividido por 3, y esto es 0,2. Y esto es 2,4. Y 2,4, que es el factor de compactación, dividido por 0,2, vemos que son 12 veces. El nivel de compactación de los procesos de expansión, compactación del universo es 12. Por esto la velocidad máxima a que se puede desplazar cualquier cosa en el universo, luz incluida, si lo provocamos, no de forma natural, es c elevado a 12. No la velocidad de la luz, o sea, c1, 299.000 kilómetros, no, 299.000 por 299.000, o sea, c elevado a 12. Esta es la realidad, la velocidad real, pero dentro del cono de expansión, que es el cono de expansión, pero no por la rotación. La rotación es lo que nosotros vemos y la luz es constante, porque la velocidad angular es constante, pero lo que no es constante es esto, y si queremos viajar es por aquí dentro, que nos empuje el factor de expansión. Todo eso está explicado en los temas de compactación y tal, que lo podrán ver ustedes. No puedo, si me extiendo más en esto ya no tendré tiempo de explicar lo otro. Y ahora vamos a ver, ahora que hemos visto esto, voy a intentar explicar todo eso es para entrar aquí, en esas tres líneas, esas tres grandes líneas. Cuando ya se han producido esos procesos y la línea ha creado el plano, tenemos el plano es 1, esto es 1, y teníamos aquello que enseñábamos de la ondulación en el plano. Este frente de onda de radio 1
es de un punto de esta recta. Pero en este universo lineal conceptual hay otro punto, en otro sitio, que genera otro frente, y la interacción de esos dos frentes es 1, 1. Es raíz de 2. Tenemos esto más esto. En este caso es un cuadrado perfecto, estos son 45 grados, y tenemos la resultante, y el todo sería raíz de 2 más 1, raíz de 2 más 1, porque en este caso es igual uno que otro, porque son iguales. Si esto fuera 1 y esto fuera 3, se dice, pero como es 1 y 1, son iguales. Tenemos la raíz, o sea que imperativamente, obligatoriamente, cuando solamente existen vectores, o sea, ondulaciones planas en un plano de radio 1, de radio generatriz 1, solamente puede interactuar esto con esto. Y esa interacción de dos terriblemente potentes ondulaciones, porque cada uno tiene la mitad total de la energía de todo el universo, porque entiendan que este punto se expande infinitamente y se compacta infinitamente y crea esta esfera, se divide infinitamente y es todo el universo. Esta infinita potencia, que es la energía oscura, que es la que expande, es la radio vector 1. Y por lo tanto, aparece la raíz de 2. Y aquí tenemos un problema. A ver por qué digo un problema. Vamos al neutrino. Quería dejarlo para el final porque es lo más complejo, pero fíjense que pongo la raíz de 2. ¿Qué ocurre? Que en el principio del principio se han generado vectores raíz de 2 y solamente pueden interactuar. O sea, tenemos vectores 1, o sea, a ver, frentes ondulatorios de radio 1 y frentes ondulatorios de radio 2. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay? Que un raíz de 2 interactúe con otro raíz de 2 y nos dará el 2. Eso no es multiplicar, quiero decir interacción. Y nos dará el 2. Muy bien, ya tenemos el 2. Cuando aparece el 2, con el 1 generan la raíz de 3 y ya tenemos la base del hexágono, porque eso es un hexágono, 2, 1, este ángulo es 60 grados, 30, si lo calculan verán que es el hexágono. Y al mismo tiempo, una vez aparece la raíz de 3, genera el 3 y el 2 con el 3 genera la raíz de 5. Y cuando ya tenemos la raíz de 5 a través de la función exponencial general del universo, la raíz de 5 otra vez con el 2 y con el 1, que ahí sigue habiendo frentes 1, genera el 5. Pero ocurre, o sea, en esta vida, incluso las cosas más maravillosas, y nuestro universo lo es, hay pequeños problemas, daños colaterales y precios que hay que pagar. Y ocurre que esto está muy bien, aparece el 2 y el raíz de 2 con raíz de 2 genera el 2 y el 2 con el 1, entonces el 2 con el 1, 2 y el 1, aquí tendremos la raíz de 5 y tendremos
phi, y aparece ya todo el proceso, muy bien, pero la raíz el frente 2, perdón, el frente raíz de 2 también puede y ocurre interactuar con una gran ondulación 1, porque siguen apareciendo frentes con raíz de 1, y entonces ocurre esto. Por una parte puede ocurrir esto, pero es menos frecuente, y en cambio, por eso en los textos antiguos de alguna religión que la gente se ríe porque esto son tonterías. Sí, bueno, evidentemente ha llegado de una forma muy camuflada, pero sepan que esto es un conocimiento antiguo que se explicó en su origen. Lo que pasa que después, tal como se entendió y como se ha ido fabulando a través de los tiempos, suena a auténtica tontería, evidentemente. Pero cuando se dice la lucha entre la luz y las tinieblas, se referían a querer explicar esto que, claro, ellos no lo entendían, y lo entendieron como una lucha entre fuerzas, y esas fuerzas para ellos eran dioses, pero simplemente era esto, que al generarse el 1 con la raíz de 2, el 1 y la raíz de 2 generan la raíz de 3. Entonces el todo es la raíz de 3 más 1, y esto es el neutrino. Esa es la estructura del neutrino. Y fíjense que el radio generativo del neutrino es la raíz de 3. Si fuera el 3, ya estaríamos en el volumen, pero para que por aquí no puede aparecer el 3 todavía, porque todavía estamos en la entre primera y segunda dimensión, no hay volumen todavía, y ocurre que aparece una estructura infinitamente pequeña, porque toda la energía se la llama la gran ondulación, y por eso decimos que el neutrino es la parte compactada del fotón, entendiendo por fotón la energía oscura. Y el fotón oscuro, la energía oscura, es la parte inflacionada pero con una potencia brutal, del neutrino. Pero como esta estructura no es estable, el neutrino, que está realmente en un plano, por eso el neutrino notan que no tiene masa, parece que no tenga masa, claro que tiene masa, y claro que es atraído por la gravedad, porque forma parte del biplano base, pero el neutrino no puede estar quieto, porque si el neutrino está quieto desaparece. ¿Por qué? Porque no tiene las 3 dimensiones, tiene la mitad del toroide, las 2 terceras partes, y la tercera parte del toroide tiene que moverse para captar plano, para que el plano vaya entrando, configurando su estructura y saliendo, y mientras se mueve existe. Si ustedes pudieran poner un dedo y pararlo, el neutrino desaparece. Es una cantidad de energía ínfima que resta de la raíz de 2, y esta pequeña diferencia, que es infinita, que llama el neutrino, hace que persista. El neutrino es necesario también para que persista el movimiento en más 1, o sea, 1 para aquí, 1 para aquí, y esta ondulación va creando el cono. Y esta es la radio generatriz del neutrino, que cuando tomemos el tema del neutrino habrá un tema para esto, lo veremos, pero a diferencia de su base generatriz, que es el fotón de la segunda dimensión, en la sexta dimensión sería el fotón, esto sería 2, esto sería fíjense que aquí es 1, 2, y eso es raíz de 3, sería igual, o sea, a un lado y a otro, que decíamos antes del triángulo, de media esfera y media esfera, pero si esto lo multiplicamos por 3, esto es 6, esto es 3, y esto es 3, raíz de 3, esto es 30 grados, y esto es 30 grados, o sea, es lo mismo. En el cono de expansión, este estaría aquí, y ese estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, estaría aquí.
pero es lo mismo. Aquí en el origen y aquí, y sería ya en la sexta dimensión cuando ya sale de la materia, cuando sale del núcleo compactado del electrón o del protón. El quark ya es una estructura estable. Bueno, el único quark estable, porque lo otro que ustedes llaman quark no existe, fuera si no están dentro del protón no son estables, y ya tiene volumen. El quark ya está dentro entre la tercera y la cuarta dimensión, no hay ningún problema, y las otras dimensiones serían ya a partir de phi, que este proceso engloba a este y estructura a través de este proceso, y de este proceso con este cálculo estructura la materia. Esto lo hemos visto, explicado 50 veces en otros temas. Y ahora vamos a ver estos factores. Estos factores son muy sencillos, pero son importantes. O sea, hay el factor tangente, el factor spin, el factor tangente, factor seno, factor spin factor y expansión factor e infracción compactación factor. Y lo ven aquí. El factor tangente es la relación entre el cateto generatriz y el cateto resultante. Es la relación en que se forma, que fíjense que en el caso del fotón es la raíz de 3, pero en el caso del neutrino es la raíz de 2, porque el neutrino está todavía, o sea, forma parte de la energía oscura, todavía no llega al 2, el factor, y es la expansión es la raíz de 2, lo que les he explicado antes. Bueno, pues cogemos un modelo cualquiera, aquí tenemos, ese sería phi, súper conocido. Vamos a coger este, por ejemplo. El seno sería la relación seno, también es relación spin, porque fíjense que eso es el radio el radio vector, el radio de giro generatriz, y este es la unidad, y por tanto es el momento de giro. No es el momento de giro porque no es perpendicular, pero está en relación a la velocidad de giro, al ángulo, perdón. El spin factor es la suma de las generatrices por la resultante, que en el caso del fotón es la raíz de 3, spin factor. El factor de expansión sería el 1,4, el 1,4. Este es el cono de expansión. Fíjese que es la diferencia entre la perpendicular, que es la altura, que está mal dibujado, esto tenía que ser, este verde tenía que ser perpendicular, y esta está bien, que es la resultante, pero bueno, es igual, ese es alfa menos beta, que es la diferencia, y serían las tres partes de la media esfera, que se divide la media esfera. El factor de expansión y el de compactación. El de compactación, que en cada uno, por ejemplo, en el quark está en base a 2, 2, 2, 2, 2, porque es el quark forma parte de la materia oscura. No es energía oscura, pero es materia oscura porque aún no está en la quinta dimensión, y lo que usted entiende como materia oscura son los quarks, estos quarks que dicen inestables. Y en el caso de phi, pues es la raíz de 0,8. Bueno, o sea, fíjense que el factor de infracción, compactación, sería 3 por 4, 12, la multiplicación de el cateto resultante, generatriz, perdón, por el cateto resultante dividido por la base generatriz. 3 por 4, 12 por 5 es 2,4. 12 por 5, 2,4. Y 2,4 dividido
por este aquí, que es 0,2, que sería la parte compactada. 2,4 dividido por 0,2 es el 1,2, es el 1,2. Bueno, pues estas son las tres grandes líneas, que es por un simple motivo de probabilidades, porque de momento está el 1, el radiovector 1, y genera la raíz de 2. En cuanto aparecen frentes, en cuando el 1 ha creado la raíz de 2, ¿qué tenemos? Unos frentes de onda de radio 1 y frentes de onda raíz de 2. Si interactúan estos dos, tenemos 1 raíz de 2. Y nos aparece el neutrino. Por eso hay tanta ingente cantidad de neutrinos, pero son inerciales unidireccionales. Inerciales unidireccionales. Bueno, y creo que de momento pues nada más. Lo dejamos esto aquí simplemente para que tengan una idea de las tres grandes líneas. Bueno, sí, estaba diciendo esto, y después, claro, tenemos que aparece este problema porque la raíz de 2 interactúa con el 1, pero después aparecen frentes raíz de 2. Si interactúa con otra frente raíz de 2, nos aparece la segunda dimensión, y hasta a partir de aquí puede el 2 interactuar con el 1, pero entonces ya nos aparece phi 1, 2, eso sería raíz de 5, o sea, 1, 2, raíz de 5, eso sería phi, o sea, 1 más raíz de 5 dividido por 2, que es lo que tenemos aquí. Y ya tenemos el camino de la materia normal, pero por el camino se nos ha quedado todo esto. Esto se engloba con solo los quarks dentro de ese proceso mediante la presión gravitatoria, o bien directamente a través de interacción de frentes ondulatorios, pero el neutrino no. El neutrino ya forma parte de la masa total del universo, pero es englobado al final en la séptima dimensión directamente también.